Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Gran Canaria, donde vamos a disfrutar de cine, cultura, talento y videojuegos en nuestro archipiélago. Nosotros les invitamos a que se queden y a que lo disfruten. Bienvenidos una vez más al Conexión Gran Canaria, donde vamos descubriendo todo ese talento que tenemos en la isla de Gran Canaria, esas iniciativas y esos festivales que tenemos en nuestra isla. En este caso vamos a empezar el programa con un tema cultural, concretamente con el cine, con un festival llamado Festival San Rafael en Corto, del que tenemos a su director ahora con nosotros, que nos va a explicar un poco sobre este festival que cumple este año, si no me equivoco, 21 ediciones. Bienvenido Agustín Domínguez, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Estamos ya de celebración, 21 ediciones de este festival. ¿Nos podría comentar un poco en qué consiste? Bueno, este festival nació hace 21 años principalmente para servir de lanzadera a los directores y directoras de las islas de las Islas Canarias, y directores nobles, ¿no?, que no tienen la oportunidad de poder visibilizar sus obras, ya no solo en salas comerciales, sino tampoco en la red, digamos, audiovisual de Canarias. Entonces, el Teatro Víctor Jara, que es donde se celebra este festival, abre todos los años en el mes de noviembre la posibilidad de que cualquier persona que tenga el gusto por el cine y que cumpla una serie de bases que son muy sencillas, pueda presentar su obra y que la pueda ver pues todo el que asista. ¿Y cuáles serían esas bases, Agustín? Pues mira, principalmente el tiempo, que es lo que siempre da por la urgencia, ¿no? Se pueden presentar cortometrajes de más de 30 segundos y como máximo 6 minutos, con los títulos de crédito incluidos. Y este año que hemos elegido, pues como lema, cine y migración, y eso no significa, Marian, y eso hay que dejarlo bastante claro, que no significa que todos los cortos tengan que ver o versar sobre ese lema, ¿no?, sino que se pueden presentar cortos con cualquier temática, ¿no? Lo que sí es cierto es que la filosofía que se ha ido creando, gestando este festival, siempre ha estado muy unida al cine social, ¿no?, a la defensa y la denuncia de los derechos humanos. Y como te decía, pues es muy fácil participar. La organización, el festival, tiene convenio con 2 plataformas digitales que son Movibeta y Fetch Home, y ahí es donde se pueden, digamos, enviar los cortometrajes, y la inscripción se puede hacer directamente en nuestra página web, que es www.granangularcanarias.com. Hay un formulario de inscripción, es rellenar ese formulario y enviarlo.
21 ediciones que se han llevado con total éxito. En estos momentos ya tenemos más de 200 cortometrajes recibidos y todavía queda hasta ese 13 de julio, si no me equivoco. Sí, ya tenemos una buena cantidad de cortometrajes, pero estamos aquí precisamente para hacer un llamamiento a esos directores y directoras canarias que sé que todavía están ahí pendientes pues, de algún detalle por terminar el cortometraje para que se presenten a esta 21 edición y poder decir, presumir, ¿por qué no?, de esa efervescencia creativa de la producción canaria. Volviendo a esa esencia del festival, de lo humano, de lo social, ¿cómo ha evolucionado en estas 2 décadas de celebración? Pues mira, Marian, mirar hacia atrás, la verdad que da un poco de vértigo, ¿no? Estas 21 años, digamos, estando la producción de este festival de cine que nació con esa intención, vuelvo y repito, la de crear un punto de encuentro, más que nada para directores y directoras, ya no solo directores y directoras, sino todo el elenco de personas que participan en una producción audiovisual. Y poco a poco puedo decir muy humildemente que comenzamos con 9 cortometrajes hace 21 años y hoy por hoy estamos hablando de una participación muchísimo más elevada, ¿no? Sin ningún tipo de pretensión, nunca hemos hecho publicidad al respecto y en el ámbito, por ejemplo, internacional estamos hablando de la participación de más de 30 países en cada edición. Y si lo que sí es cierto es que en cada edición nos encontramos siempre con cortometrajes, con obras que no son, digamos, gratuitas, ¿no? Que detrás de cada una de ellas hay siempre un mensaje social, porque nos habla de la violencia de género, que nos habla del hambre, que nos habla de, pues bueno, de todos esos valores que tenemos que seguir de alguna manera cultivando en nuestra sociedad, ¿no? Hoy en día. Este festival se podría decir que se ha convertido en una ventana de esa denuncia social, de esos valores que queremos seguir manteniendo y esas luchas que se quieren conseguir. Sí, todas las noches cuando se apagan las luces del Teatro Víctor Jara y se enciende la luz del proyector, es un grito, digamos, una denuncia colectiva a todas esas violaciones que están sucediendo, ¿no? Ya no en otros países, sino también aquí, muy cerca de nosotros, ¿no? Pues la igualdad de género, el bullying, hay una participación especial que está bastante consolidada, que es la participación de los institutos, de los IES y de los CEIP, donde hacemos, digamos, secciones matinales que están destinadas al alumnado, ¿no? Y ahí hace 21 años plantamos una semilla y hoy podemos decir que ese árbol ha crecido y está dando frutos, porque son secciones que están, digamos, consolidadas y que están bastante demandadas, ya no solo por centros educativos del municipio, sino fuera de nuestro municipio de Santa Lucía. El Teatro Jara se ha convertido en el epicentro, por así decirlo, de este festival. ¿Por qué esta ubicación? Pues mira, nosotros cuando hicimos la primera edición, que solo se presentaron 9 cortometrajes, nunca llegamos a pensar que nuestro epicentro fuese el Teatro Víctor Jara. Nuestra primera edición se celebró en el Ateneo Municipal, en la sala de proyecciones que había y que existe todavía en el Ateneo, y la verdad que se llenó, digamos. Ya la segunda edición se volvió a celebrar en ese Ateneo Municipal y ya hubo gente que se tuvo que quedar fuera, porque ya hubieron como unos 16, 17 participantes, cortometrajes que presentados, y ya dijimos que no podía ser otro año de esa manera, y entonces pues hicimos las gestiones pertinentes y a partir de la tercera edición ya nos fuimos al Teatro Víctor Jara y esa ha sido nuestra sede.
Volviendo a los SEIP y a los institutos, este festival podría decir que se convierte en una semilla de esa educación, de esas denuncias sociales, y también para descubrir ese arte que nos encontramos en lo audiovisual, que Canarias también se está convirtiendo en un referente, un plató en un medio natural al aire libre. Sí, una de las, digamos, características de este festival es que nos ha enseñado que San Rafael en corto, SREC, como son sus iniciales, ha servido de escuela, pero ha servido de escuela no solo para esos alumnos y alumnas que todos los años vienen a participar en las sesiones de cine con clase y cine con educación para secundaria, sino también para los propios directores y directoras. ¿Por qué? Porque si ve, como te decía antes, que asisten, digamos, directores y directoras noveles, pues el que tú tengas la posibilidad de ver en una pantalla grande, ¿no?, y en el recinto como es el Teatro Víctor Jara, ¿no?, una de tus creaciones audiovisuales, y ves cómo has cometido errores, ya al siguiente año pues vas a intentar que eso no suceda, ¿no? Y por eso digo que SREC es una escuela para las personas que participan desde la pantalla, y para los alumnos y alumnas que asisten, que siempre suelen llevarse, está esto muy mal que lo diga yo, pero suelen llevarse muchísimo más de lo que traen, ¿no?, en cuanto a trabajar esos valores que digo que cada vez se están perdiendo más en nuestra sociedad, ¿no? Hablando de este festival, participación a nivel nacional, pero también internacional, ¿ha visto que se ha aumentado esa participación? Sí, ya te digo, hoy por hoy, en la última edición que recibimos cerca de 500 cortometrajes, había una cantidad considerable procedentes del ámbito internacional. Estoy hablando de la participación de más de 30 países, en los cuales, vuelvo y repito, no hemos hecho nunca ningún tipo de publicidad al respecto. Esta muestra se ha ido ganando ese lugar en el Tiger Group de los cinéfilos de forma muy natural, ¿no? Y sobre todo también por esa filosofía que intenta impregnar en cada edición, que vuelvo y repito, que es ese cine social, que no esté carente de un mensaje, ¿no?, y que de alguna manera el espectador se sienta violentado de alguna manera al ver lo que se proyecta, y que una vez salga de ahí, pues intente interactuar en pos de lo que ha visto, ¿no? Reflexionar de las situaciones que normalmente de tanto verlas podemos normalizarlas, o no a tener esas acciones que deberíamos tener ante ciertas situaciones como el bullying, el acoso escolar o distintas situaciones. Y también quería aprovechar este espacio para recordar a nuestros espectadores que todavía hay tiempo para presentar este cortometraje. Sí, hasta el día 13 de julio de este mes se pueden presentar los cortometrajes, como vuelvo y decía antes, a través de nuestra página web www.granangularcanarias.com. Ahí se consultan las bases de participación, y dentro de esas bases hay un formulario, y basta con cumplimentar ese formulario y darle a enviar. Ya está la inscripción de alguna manera oficial hecha. Pero ¿qué queda? Enviarnos la obra, ¿no?, el cortometraje. Pues tenemos convenios con dos plataformas digitales, que una es movibeta.com y fethome.com, que a través de esas plataformas se puede hacer llegar el cortometraje, que ya luego lo recibe la Asociación Cultural Canaria Gran Angular, que es la que organiza este festival de cine. Pues muchísimas gracias a Agustín Domínguez, director de este Festival San Rafael en Corto, que se va a celebrar en el próximo mes de noviembre. Nosotros estaremos atentos a esa celebración y a esos cientos de cortos que llegarán y que disfrutaremos esos días del mes de noviembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros vamos a seguir descubriendo ese talento que tenemos en las Islas Canarias, y en concreto en la isla de Gran Canaria.
Seguimos descubriendo talento en nuestro archipiélago y en esta ocasión estamos con una joven de Gran Canaria que está revolucionando el mundo del maquillaje aquí en las islas. Estamos con Paula Mateos. ¿Cómo estás, Paula? Pues encantada de estar aquí. Vemos cómo en redes sociales has crecido últimamente gracias a todo el arte que creas en los distintos vídeos, recreaciones de algunas películas, personajes. ¿Cómo comenzó esto de esta pasión por el arte? Desde muy pequeñita. Yo recuerdo toda mi infancia relacionada con algo artístico y desde siempre he dibujado. Y el maquillaje como tal llegó a mi vida en la pandemia. Como mucha gente que descubrió hobbies espectaculares por estar encerrados en casa, pues fue mi caso. Vemos, como comentaba al principio, recreaciones de personajes de Disney y de algunas películas, y uno en concreto que se ha viralizado bastante es la recreación de muchísima cultura del archipiélago, paisajes de nuestras 8 islas. ¿Cómo se te ocurrió crear ese vídeo? Pues la verdad, hace 3 años ya, llevo haciéndolo 3 años consecutivos, quería reivindicar nuestra tierra, nuestro día, lo que somos, lo que tenemos aquí, y cada año pues ha sido como un poquito más intentando mejorarlo, intentando indagar más, informarme más, cambiarlo, hacerlo como más, pro no es la palabra, pero más profesional. Exacto, ir mejorándolo año por año, y a la gente le ha gustado mucho, la verdad. ¿Cuánto más o menos tardas en realizar un vídeo de los que haces normalmente? Un maquillaje de esos, perdón. Un maquillaje en general, solo un maquillaje, puedo estar de 4 horas el más sencillo a 14 el más complicado. Pero por ejemplo, el vídeo del Día de Canarias, que ya es mítico en mi perfil, el de este año fue al corre-corre porque no tenía tiempo y lo hice en un mes. Pero el del año pasado fueron 6 meses de producción, entre que Dani en verso me hizo la canción, guionizamos la idea, diseñamos cada maquillaje, lo hice, o sea, hay curro detrás. 14 horas maquillándote a ti misma, después grabando que todo salga perfecto. Hay un vídeo que a mí me encantó porque muestras el detrás de cámaras y cómo participan, si no me equivoco, tus padres, como cuando te brindan con la cerveza. Me encanta cómo muestras lo profesional, pero también el trabajo que cuesta hacer este tipo de arte. Sí, el detrás de cámaras, a veces yo acabo disociando un poco, porque son muchas horas y me termino volviendo un poco loca. Pero sí, mis padres me ayudan un montón, mi hermana también, todo el que pasa por mi casa, siempre que pueden me echan una manita y gracias a eso pues salen cosas chulas. Después de tantas visualizaciones, de que gente te ha conocido gracias a estos vídeos, has cosechado éxitos como el año pasado ganando el premio Isla, uno de los premios Isla. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Ya el año anterior había estado nominada en la categoría de TikTok y quedé entre los 3 favoritos, lo cual yo no me esperaba para nada porque todos mis compañeros nominados eran perfiles súper potentes e increíbles. Y el año pasado pues me llevé el favorito de la categoría Beauty. Este año soy embajadora y vamos, un sueño. Y justo este fin de semana te tocaba entregar ese premio Isla. ¿Cómo fue, cómo te sentiste al recibir ese premio el año pasado y esta experiencia de haber tenido el reconocimiento de tu trabajo? Pues muy bonito. No, yo no me lo esperaba, por lo que te digo, había perfiles muy potentes nominados conmigo, que tienen trayectorias profesionales impecables, que trabajan ya no solo en Canarias, sino fuera, en pasarela, en televisión, en cine, o sea, perfiles muy potentes y no me lo esperaba para nada. En esto de las redes sociales, has obtenido cosas positivas como estos reconocimientos, pero también hay cosas negativas. Sabemos que detrás de una pantalla, las personas se atreven a decir comentarios. ¿Te has encontrado con algún tipo de situación de este tipo, negativa? Sí, muchas. Yo recuerdo mi primera oleada de hate fue en 2021, creo, después del volcán de La Palma, que yo hice un vídeo como pues reivindicando, dando voz a lo que estaba pasando aquí, mandando como mi homenaje de amor, y la gente, muchos palmeros se lo tomaron muy bien y después mucha gente se lo tomó muy mal, recibí amenazas de muerte, y a partir de ahí pues en momentos muy puntuales, porque al final yo no expongo mi vida privada tampoco, pero sí he recibido comentarios que de normal en la calle no los recibirías nunca. Y ante este tipo de situaciones, ¿qué recomendaciones darías? Yo lo primero, terapia, mucha terapia. A mí por lo menos me ha venido muy bien para fortalecerme y para saber separar Paula del personaje, que realmente no es un personaje como tal, pero me sirve verlo así. O sea, yo me muestro en redes como soy, pero muestro a lo mejor un 10% de
todo lo que es Paula. Entonces yo sé separar ya y no me lo tomo personal, es como que muchas veces me lo tomo hasta con humor. Es lo mejor que haces. En esta creación del body paint que haces, ¿qué materiales usas? ¿Se complica conseguirlos al vivir en un archipiélago? ¿O en qué te inspiras para crearlo? El material que yo utilizo principalmente es agua color. Y es verdad que en Canarias está un poco complicado de conseguir. Hay algunas tiendas, pero algunas tienen unos colores, otras no. Entonces yo tengo que hacer pedidos en muchos sitios y también en Península. ¿Y en qué te inspiras para hacer cada vídeo, cada creación? Pues yo creo que en las películas de mi infancia siempre estoy preguntando también a la gente lo que quiere ver, indagando ideas distintas, intentando no repetir lo que hacen otras compañeras o compañeros del mundo, porque al final es un mundo súper rico y hay muchísimos maquilladores y maquilladoras espectaculares en redes sociales, y pues tratando un poco de no repetir, de aunque seamos, hagamos lo mismo, hagamos las mismas temáticas, pues que no sean iguales ni parecidas. En esta parte creativa tuya, te defines como una persona creativa que disfruta haciendo arte. No solo se queda en el body paint, sino también tenemos nuevos proyectos. Sí, tenemos nuevos proyectos porque, hablando mal, yo soy un culillo inquieto y no puedo parar, la verdad. Entonces ahora estoy indagando ahí un poco en el mundo del tatu, empezando como tatuadora, y ya en septiembre empiezo en un estudio aquí en Las Palmas. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo relacionarías ese mundo del body paint con el tatu? ¿O cómo fue el momento en el que tú dijiste, venga, voy a pasar también más este paso? Pues la verdad es que me gusta todo lo que es artístico tanto que necesitaba probarlo. La verdad que tuve suerte y muchísima ayuda de mi tatuador, que fue quien me enseñó, quien se puso conmigo, quien me explicó. Y a partir de ahí ya llevo un año practicando y ya voy a meterme un poco más profesionalmente en ese mundo. En este arte que creas, no solo en el body paint, sino también en los tatuajes, ¿qué te gustaría transmitir? ¿Cómo te definirías como artista? Pues la verdad no sabría explicarte, yo soy un culo inquieto, entonces esa es mi definición, por así decirlo. Voy indagando, voy moviéndome, siento que yo todavía no he encontrado como mi lugar al 100%, como esto es lo que me define, sino que voy probando, me voy moviendo y voy disfrutando un poco de todo. Y en este proceso de crecimiento, de visibilización en redes sociales, ¿cómo describirías esa experiencia? Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy bonita. Gracias a las redes sociales he vivido cosas que nunca en mi vida podría imaginarme. Y estoy viviendo cosas increíbles, que es una locura. Y me ha dado, pues, no sé, muchísimo apoyo, muchísimo amor de la gente. Gente que ni siquiera te conoce. Y te tratan como si fueras parte de la familia. Que cuando te los encuentras por la calle, realmente tu arte, lo que tú estás haciendo en redes, les ha servido, les ha ayudado, que eso ni te lo imaginas, porque al final tú grabas delante de un móvil y no estás viendo a esas personas que están detrás apoyándote. O sea, es muy bonito. O sea, no nos podemos quedar solo con lo negativo, sino prima más lo positivo. Por supuesto. Las experiencias y los aprendizajes. ¿Te has planteado alguna vez, viviendo esas complicaciones de tener esos productos, lanzar alguna marca, hacer algo como para facilitar este trabajo? Me encantaría y es un sueño para mí, pero si te soy sincera, creo que ahora mismo mi proyecto más cercano, por así decirlo, o que para mí es más un sueño que crear una marca de maquillaje, sería crear establecer aquí una academia especializada en el maquillaje artístico. Porque en Canarias puedes estudiar maquillaje de pasarela, de cine, es completo, pero a la vez siento que más de lo que hago yo, tan concretamente no hay. Y la gente tiene que irse fuera para poder estudiarlo. Además de que es bastante caro estudiar maquillaje. Entonces me gustaría tener mi propia academia donde se dé de todo, pero lo que hago yo sea lo principal. ¿Y cuándo tendríamos ese proyecto a la luz? Pues yo creo que todavía dentro de unos añitos, poquito a poco, vamos viendo, ahorrando para poderlo montar, pero sí. Seguramente que dentro de poco podamos ver esa academia de Paula Matos y que muchas personas puedan disfrutar de ese arte que no podemos experimentar en las islas, del que te has convertido en una referente en ese sentido, porque en otros países a nivel nacional también conocemos algunas influencers, creadoras de contenido que hacen este tipo de arte, pero aquí en Canarias no. Es verdad que, o sea, yo creo que en Canarias hay muchos perfiles, lo que siempre para nosotros es un poquito más complicado darnos a conocer y salir a la luz, pero aquí en las islas hay un talento impresionante.
Paula, está siendo súper interesante conocerte, ver toda esa trayectoria, ese arte que quieres compartir con todo el mundo. ¿Algún mensaje que quisieras darle a las personas que estén pensando en dar rienda a esa parte creativa de esa persona sin estar pensando tanto en la rentabilidad, en voy a conseguir trabajo de ese arte viviendo en un archipiélago o no? Yo diría que se lancen, que lo intenten, que lo hagan si lo disfrutan, que lo hagan por amor al arte, porque al final yo empecé como un hobby y terminó siendo un trabajo. Entonces, que no se rindan, que lo intenten y que sobre todo que lo disfruten. Muchísimas gracias por estos consejos, Paula. Nosotros queremos felicitarte por esos vídeos de TikTok, esa producción que se realiza vídeo tras vídeo, y seguiremos viéndote en esas redes sociales, en TikTok y en Instagram, si no me equivoco, sí, y en YouTube. Y en YouTube también. Pues muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, por compartir tu arte con nosotros, y próximamente seguramente te invitaremos para tener ese salón de tatuajes o esa academia de formación. Ojalá y pronto, ojalá y pronto. Muchísimas gracias por contar conmigo y por invitarme. Muchísimas gracias, Paula. Y como ven, nosotros seguimos descubriendo el talento que tenemos en la isla de Gran Canaria y en el talento en general en nuestras 8 islas. Seguiremos descubriendo más invitados que nos ofrecerán otro tipo de contenidos que podrán ser un aprendizaje para nosotros. Cuando te dedicas al maquillaje, a veces pasa que tu mamá entra a tu cuarto y te dice: che, acaba de llegar el delivery, ¿podrás bajar a buscarlo? Y vos te quedás como... no sé, ma, ¿te parece que puedo bajar a buscarlo? Ahora nos encontramos con Nira Santana, investigadora, docente y experta en cultura digital con perspectiva de género. ¿Cómo estás, Nira? Pues muy bien. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros para un poco darnos a conocer esa perspectiva de género que has podido introducir en el videojuegos, por ejemplo, o en esa manera de educar a través del entretenimiento. Te queríamos preguntar un poco cómo surge esta forma de educar. Bueno, pues surge de una manera no prevista, porque yo me licencié en Bellas Artes, me especialicé en escultura y luego hice un máster en políticas de igualdad porque no me hablaron de ni una sola mujer en la carrera. Entonces, claro, yo quería saber si de alguna manera habíamos estado en esa historia que no nos habían contado, porque efectivamente no nos habían contado la historia de la mitad de la humanidad dentro del arte. Hoy es una cuestión que no está saldada, esa deuda no está saldada, pero digamos que vamos compensándola. Pero en aquel momento, hace 20 años, pues yo no tenía ningún referente. Y claro, este máster que yo hice para buscar referente hizo que empezara a trabajar en proyectos con jóvenes. Y me di cuenta de que el videojuego forma parte de su vida. Y ahí di el salto a estudiar diseño de videojuegos porque quería conocer ese producto cultural que tanto les fascina. ¿Viste un hueco en ese conocimiento, en esa divulgación de la parte de perspectiva de género, en que las mujeres en el pasado y todavía tenemos esas brechas de desigualdad? ¿Viste este hueco y quisiste descubrirlo con esta forma de educar? Sí, porque me di cuenta, fíjate que yo Bellas Artes lo hice hace 20 años, pero es que este posgrado en diseño de videojuegos lo hice pues hace
6 años. Y claro, para mí fue sorprendente empezar a investigar y descubrir que la situación de las mujeres en el mundo de los videojuegos es muy similar a la situación que 20 años atrás había observado dentro del mundo del arte. Y es que tenemos como una especie de trinomio mal avenido, ¿sí? Y es que, por una parte, como desarrolladoras, somos el 26% del total de personas que trabajan en España en la industria. Luego, como representadas en el producto, no estamos bien paradas, sobre todo en los videojuegos más populares. Sé que hay videojuegos indie maravillosos y también AAA, también videojuegos populares que incorporan esa perspectiva más diversa del producto, pero no es lo habitual. Y luego, la interacción de jóvenes y también personas adultas cuando juegan online. Ahí tenemos casos de acoso por razón de género, donde las mujeres sienten que ese espacio es un espacio hostil, un espacio en el que entran para disfrutar. Entonces, esto fue lo que me sorprendió y lo que me llevó a realizar investigaciones, no solo para quedarme en el diagnóstico, sino para pasar a la acción y buscar soluciones, que es para mí lo desafiante y lo interesante en todo esto. Vemos como muchas personas, muchas mujeres, como comentabas, se ven excluidas en estos ámbitos, y también la mayoría, bueno, no quisiese generalizar, pero se suele sexualizar en la imagen de la mujer en gran parte de estos videojuegos. ¿Cómo podríamos erradicar eso, o cómo podríamos cambiar esa perspectiva? Bueno, pues en primer lugar yo creo que la industria de los videojuegos debe tomar partido, y en este sentido debe existir una moderación mayor dentro de esas plataformas que alojan estos videojuegos donde se dan este tipo de comentarios, situaciones de acoso, amenazas, etc. Entonces, esto por una parte. La industria de los videojuegos tiene una responsabilidad y creo que debe asumirla con medidas muy concretas y siendo muy estrictos con esto, porque esto no es para hoy, esto es para ayer, o esto jamás debería haber ocurrido, ¿no? Exactamente. Entonces, esto por una parte. Luego, por otra, está la sensibilización, y hay que educar para que los niños, los chicos y los hombres entiendan que este tipo de dinámicas dentro de las partidas no tienen cabida. Yo siempre digo en clase, si tú eres un buen chico, ¿sí?, estoy segura de que tú eres un buen chico en tu casa, en casa de mamá, de papá y en casa de tu abuela. Tú no te vas a convertir en una persona distinta en casa de tu abuela. Entonces, en el ciberespacio, que es otro contexto más, ese tercer contexto, ¿no? Pues eres la misma persona, ¿no? Porque al final son valores tuyos y esos valores te van a acompañar, estés bajo el anonimato o no, porque no cambian. Entonces, esto es algo que debemos trasladar en casa y en clase, porque más allá de que se establezcan moderaciones, estamos hablando de un comportamiento humano. ¿Y por qué crees que pueden surgir este tipo de conductas o actitudes en ese ciberespacio? Pues porque vivimos en una sociedad sexista y todo permea. El mundo de los videojuegos es un espacio más en el que interactuamos. Si ocurre en un partido de fútbol, porque ¿qué es lo que viven las chicas? Pues lo que viven las chicas, las mujeres y las niñas son comentarios, y estoy hablando de lo descafeinado, ¿sí? Voy a poner sobre la mesa lo descafeinado. Vete a fregar, vete a cocinar, este no es tu lugar, al mínimo fallo, eres malísima, vamos a perder por tu culpa. Una chica, sin ni siquiera haber hecho nada, no la queremos en el equipo, no la queremos jugando porque vamos a perder, ¿no? Ya están visualizando que con ella no van a hacer nada. Y luego insultos de carácter sexista graves que también se dan en estos contextos. Entonces, bueno, estamos hablando de cuestiones que son graves y que a ellas muchas veces les lleva a invisibilizarse, a no entrar con un nombre que identifique su identidad de género. Se hacen pasar por hombres y entonces, claro, son invisibles, con lo cual no se ven entre ellas. No hay referente. No hay referente. Y ojo, que por primera vez en España, ¿sí?, somos el 50,4% del total de personas que juegan en España. Somos mayoría jugando.
Y de hecho hace poco tuve la oportunidad de dar una ponencia en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, y resulta que investigando la situación allí son el 50,2%. O sea que... Pero sin embargo, así como se repite nuestra situación como gamers, como jugadoras, también se repite nuestra situación como trabajadoras de la industria, porque es que allí también se sitúan en torno al 20% como trabajadoras del sector. Entonces no es casual. Vivimos en una sociedad patriarcal y todo esto permea en lo que estamos viendo en este contexto de las partidas online y de los videojuegos. No estamos viendo otra cosa que no veamos fuera, que no veamos en las gradas de un partido de fútbol femenino. Se repiten los patrones, pero en distintos ámbitos. Exactamente. Y en tu trayectoria de investigación, de creación de videojuegos, ¿qué soluciones has podido conseguir o adaptar a este tipo de conducta? Bueno, pues lo primero, el trabajo en el aula. Yo trabajo con primaria, con secundaria, con familias, profesorado y profesionales de la industria. Porque creo que aquí hay que buscar una solución integral, donde, digamos, desde el lugar que ocupa cada persona, ¿sí?, se pueden hacer cosas. Lo primero es trabajar para que esto no suceda, para que los chicos, los niños y los hombres entiendan que esto no tiene cabida y que este tipo de comportamiento hay que eliminarlo. Lo segundo, es importante inspirar a las niñas y a las chicas. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo a los ciclos formativos de Canarias y de diferentes comunidades de España, comunidades autónomas de España, y me estoy encontrando que los ciclos formativos específicos de diseño de videojuegos tienen una escasez de mujeres increíble y en algunos casos incluso ausencia de las mismas. En cursos de especialización, en grados. Entonces, esto no es una brecha casual, porque a las niñas les estamos lanzando un mensaje. Y es que si no aportamos referentes en el entorno del aula, y si además las disuadimos de entrar en este tipo de formaciones cuando nos muestran su interés de entrar en ellas, está claro que no podemos estar hablando ya de falta de interés. Estamos hablando de que debemos impulsarlas, inspirarlas, y no lo estamos haciendo. En esta trayectoria encontramos un proyecto tuyo, Ultravioleta. ¿Nos podrías comentar un poco sobre él? Pues mira, en este proyecto lo que hago es investigar qué es lo que ocurre cada año, ¿sí? Porque yo siempre digo, cuando trabajo con familias, con profesorado, con jóvenes, que yo no vengo a traer un estudio de Oklahoma de hace 20 años, ¿sí? Que yo esto no me lo he leído en un libro, que también, ¿sí? Porque investigo muchísimo y también, por supuesto, bebo de las fuentes de otras expertas y expertos en la materia, pero es que lo investigo yo directamente en España y cada año. Entonces, esta parte de investigación para mí es fundamental, porque no se queda solo en el diagnóstico, sino que mi intención siempre es pasar a la acción. Estos son los problemas, los identifico, los detecto y ahora divulgo qué es lo que está pasando para que tú, desde tu lugar, puedas poner solución desde lo que tú puedes hacer como familiar, como profesora, profesor, como alumnado, ¿no? Si formas parte de la comunidad gamer. Y entonces divulgo, pero también sensibilizo. Y esto es más complicado, porque divulgar ya no solamente se trata de mostrar una serie de datos, se trata de hacerte sensible frente a esa realidad que te estoy mostrando. Y esto es más complicado. Entonces hablamos de investigación, de divulgación y sensibilización, y luego de diseño de videojuegos dentro del contexto del arte contemporáneo. Ahora sí que es verdad que estoy planteándome el crear mi propia empresa de videojuegos, donde quiero trabajar videojuegos serios. Es una tipología de videojuego que no es que sea aburrido, sino que trata temas serios. Una herramienta, un recurso para esa concienciación que nos hace falta en casi todas las partes del mundo, porque vemos que los mismos patrones se repiten en varios países. Sí. Además, Nira, nosotros hemos contactado contigo porque hemos visto un referente en este sector gamer, en este sector en el que vemos esa discriminación hacia las mujeres y en el que encontramos también esos recursos como un podcast en el que divulgas y conciencias sobre este tipo de situaciones. Sí, el podcast para mí, bueno, lo inicié en 2022, luego hubo un parón humano porque no podemos con todo y yo no podía, pero ahora afortunadamente cuento con un equipo maravilloso de personas que me están apoyando
y ahora es el momento de compartir, porque a mí me encanta compartir lo que investigo y además el podcast me permite hacerlo de una manera cercana, de una manera en que estoy hablando de tú a tú con las personas que me escuchan, y me encanta generar contenido porque al final es una manera de dar. A mí me gusta dar, me gusta compartir, y más allá de lo que hago con instituciones, con administraciones, quiero acercar esto a las personas, porque para mí hay una parte de mi marca que tiene alma de activista. Y el podcast, todos los recursos que ofrezco gratuitamente, para mí son esa parte de aportación que me gusta también dar. En este espacio nos gustaría que lanzases un mensaje a esas niñas que nos están viendo, a esas mujeres, para que luchen por ese sueño de conseguir, de entrar en el mundo gamer, de ser una profesional en este sector, o simplemente disfrutar sin tener que esconderse bajo una identidad que no es la suya. Bueno, pues yo les diré que como jugadora voy a seguir trabajando para que puedan disfrutar, solo disfrutar, y no preocuparse por nada más, porque eso es lo que tienen que hacer, disfrutar. Así que las personas que tenemos la responsabilidad de mejorar ese espacio nos tenemos que poner las pilas. Y aquí interpelo a la industria de los videojuegos y a todas las personas que de alguna manera pueden cambiar esto, ¿no? No a las niñas, a las chicas y a las mujeres que juegan. Y con respecto a la industria, quiero decirles que aquí tienen una mujer que estudió videojuegos con 37 años, sin tener ni idea de programar y sin jugar ni al Candy Crush, siempre lo digo en las charlas, y que saqué en el proyecto final una matrícula de honor. Me fue genial, aprendí muchísimo y fue totalmente posible y viable, además con una vida donde trabajaba 40 horas, ¿sí? Responsabilidades familiares en casa, etcétera, y lo pude hacer perfectamente. Así que cualquier chica, mujer, niña que nos esté escuchando, que sepa que esto no es difícil, porque es algo que muchas veces tenemos en la mente: esto es difícil y tengo que ser una gamer pro. Olvídate de eso. Y por otra parte también decirles que los puestos de trabajo a los que pueden optar no se circunscriben solamente a la programación. Hay personas que han estudiado en el conservatorio y su pasión es la música y se dedican a hacer las bandas sonoras de videojuegos. Hay personas que han estudiado periodismo y se dedican al periodismo especializado en videojuegos, a escribir sobre videojuegos, a crear contenido sobre videojuegos. Hay personas que se encargan de probar los juegos, de hacer que nos lleguen con el menor número de errores posible, sí, ¿no? Hay personas que dirigen, como yo, que tienen una idea y la llevan a término con un equipo maravilloso, y que se ocupan de la gestión o de la producción, de buscar la pasta, ¿no? Para un videojuego, que no son baratos. Entonces hay infinidad. El arte, el modelado 3D, 2D, la animación. Es decir, que sí, la programación está ahí. Yo tengo referentes maravillosas como Laura del Pino Díaz, que fue presidenta de Acadevi y es maravillosa. Y hay muchísimas mujeres programando, pero también muchísimas mujeres haciendo un montón de cosas más dentro de la industria, que ofrece un montón de puestos y que además es un ámbito fascinante, lleno de creatividad, es que a mí me encanta. Entonces, ¿qué les voy a decir? Pues que se animen. Pues claro. Sí, la verdad que nos estás descubriendo un mundo, porque yo te admito que no controlo mucho el mundo de los videojuegos, pero sí es verdad que siempre he sentido esa discriminación, eso: no juegues esto no lo vas a saber, o déjame a mí que lo voy a hacer yo antes, o así. Sí. Entonces agradezco mucho la labor que haces y que divulgas en todos tus proyectos que hemos podido conocer, y a seguir haciendo esta labor tan importante y abriendo puertas a tantas niñas y a mujeres alrededor de todo el mundo. Y muchísimas gracias, y felicitarte por este gran trabajo que haces. Muchísimas gracias, Mariana, a ti de verdad por el interés en estas cuestiones y por también permitirme la oportunidad de visibilizarlas. Y próximamente veremos esa marca de videojuegos
No sé si ya tienes pensado algún nombre o lo quieres dejar hasta que se... Pues ahí estamos, pero te aseguro que tendrás noticias. Pues estaremos al tanto y lo mostraremos para que esas niñas y mujeres que se quieran animar y quién sabe puedan conseguir una oportunidad de trabajo o de formación en esa empresa, pues lo puedan conseguir. Nosotros agradecerte este ratito tan interesante y tan enriquecedor para nosotros y para nuestros espectadores. Muchísimas gracias. Y nosotros terminamos este programa de la mejor manera posible, aprendiendo y formándonos en los distintos ámbitos que tenemos en nuestro día a día. Agradecerles que nos acompañen en todos nuestros programas y invitarles a que se queden con nosotros cada programa y aprendan con nosotros.